Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Me he puesto estas cosas, permítanme ponerlas, porque luego no me escuchan las tonterías que digo a veces. Listo, aquí está, ahora sí. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Bendito Señor, te damos gloria y honra. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tenernos aquí, por la fuerza que nos das. Gracias por nuestras familias, Señor, por el trabajo con el que nos bendices. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Les ofrezco una gran disculpa muy grande, pero sí tengo que enterarlos. Se murió mi perrito. ¿Recuerdan cuando leímos Proverbios 12? Cuando el justo cuida de la vida de su bestia. Mi perrito tan adorado que lo quería mucho murió ayer a las 3 de la mañana de un infarto y me dolió. Me dolió bastante. Él era mi amigo, mi compañero, era mi mascotita consentida. Digo, tenemos otros perritos, pero él era mío. Él era mi consentido y me dolió muchísimo. Estaba yo muy triste y esa es la razón por la que ayer no pudimos leer. Pero bueno, el Señor ya nos da ánimo y fortaleza para seguir adelante. Y vamos a comenzar con la reflexión de nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue de la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 9, y el Señor dice así: En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esta escritura, al leerla en alta voz, el Espíritu de verdad que mora en nosotros afirmará nuestra fe, para creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que, con sus enseñanzas escritas en la verdad absoluta, la esencia del Padre Eterno, que es su amor, producirá la unidad para cumplir esta instrucción escrita y nuestras alabanzas de honra y peticiones de aflicción en todas nuestras circunstancias. Él hará para vivir como escrito está. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan 4:7. Ahora, con esta certeza nos toca dar testimonio a todos los que nos rodean, con conductas y actitudes de mansedumbre y humildad, que son las columnas de edificación para proclamar las nuevas de salvación a nuestro prójimo. Aleluya. Como siempre, el hermano Raimundo deleitándonos con la sabiduría que el Señor le ha dado, con estas líneas que escribe. Ahora sí, vamos a leer el capítulo número 5 de la primera carta a los tesalonicenses, y escrito está: Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tiene necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Para los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él, por lo cual anímense unos a otros y edifíquense a otros, unos a otros, así como lo hacen. Pablo exhorta a los hermanos: les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los presiden en el Señor y los amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tengan paz entre ustedes. También les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Miren que ninguno pague a otro mal por mal, antes sigan siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo su ser, espíritu y alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Saludos y bendición final. Hermanos, oren por nosotros, saluden a todos los hermanos con ósculo santo. Los conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Bueno, ¿qué nos dice Pablo? De hecho, aquí lo tengo arriba de mi cabecita, el versículo. Antes de eso,
Quiero que veamos lo que dice aquí en el primer versículo acerca de los tiempos y de las ocasiones. No tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Primero que nada, hace poquito uno de los jóvenes a los que estamos discipulando me preguntó si todos estos asuntos de guerra que se han estado manejando en estos días y por todos lados son señales de que Jesucristo ya viene. Le dije, primero que nada le dije, ¿por qué te preocupas? O sea, si ya viene el Señor, si ya es la tribulación, si ya este mundo va a entrar en todas esas cosas que narra la Biblia, tú no tendrías que estar asustado porque la iglesia del Señor se va a ir con él, primero que nada. Segundo, siempre, cada vez que hay alguna conflagración mundial grande, lo toman como excusa o pretexto algunas religiones, a algunos más, para decir que el Señor ya viene. No, el Señor va a venir cuando Él lo disponga a venir. De hecho, aquí acabamos de leer en este versículo que dice Pablo que cuando haya paz y seguridad es cuando vendrá la destrucción repentina. Ese es uno de los versículos que utilizan algunos que señalan que va a ser en medio de la tribulación que la iglesia se va a ir con el Señor. ¿Por qué? Porque se supone que es cuando surge la figura del anticristo que viene a poner paz en todo el mundo, que va a ser visto como un hombre que con su buen decir calma a todas las naciones y hace que la paz se establezca. Esta es una gran señal, por eso siempre decimos, hay que leer la palabra de Dios para identificar las señales. Esta, una acerca de Jerusalén y otra que tiene que ver con el Evangelio, son las tres grandes señales para que el Señor venga. El Señor es fiel, cumple sus promesas y esas son las tres grandes señales. Una que tiene que ver con el Evangelio, una que tiene que ver con la paz y otra que tiene que ver con Jerusalén. Si no se cumplen esas tres profecías, el Señor no se puede venir, pero ni siquiera los pastores, los falsos pastores, saben interpretar esas tres profecías que vienen en la palabra de Dios y por eso andan inventando tiempos, que ya viene el Señor, que viene en tal año, que ya vino, que no vino, que se le olvidó, que se le hizo tarde. No, la palabra de Dios es muy clara en cuanto a las profecías que se tienen que cumplir para que nuestro Señor regrese pronto. Oremos porque Él regrese pronto y que no nos agarre descuidados, que nos agarre velando por su ansiado regreso. Pero también, si no sabemos la profecía acerca de Jerusalén, si no sabemos la profecía acerca del Evangelio y si no sabemos la profecía acerca de la paz, entonces ni siquiera tendrían por qué abrir la bocota y decir que el Señor ya viene. Mejor que se pongan a leer y estudiar la Biblia y ahí comprenderemos a qué se refieren estas tres grandes profecías. Sin estas tres grandes profecías, el Señor no regresará y son profecías visibles, son profecías que se tienen que cumplir y una vez cumplidas, entonces sí, a irnos con el Señor. Pero bueno, otra de las cosas a las que nos llama Pablo, que nos da una muy buena seguridad acerca de lo que dicen los versículos 16 al 18, es lo primero que nos manda, ¿cómo se llama? El Señor es a estar gozosos. Ese es un mandato cristiano, ¿no? El estar gozosos. ¿Cómo dice? De estar siempre gozosos, ¿no? Orad sin cesar. Ah, bueno, tocamos ahorita ese punto. Estar siempre gozosos es un mandato, no es una orden, no es una opción, perdón, no es una opción, no es si queremos, no es si podemos, no es si las circunstancias lo permiten, no. Estar siempre gozosos es un mandato. Obviamente no se puede mandar a alguien a que tenga gozo si no tiene una relación gozosa con el Señor Jesucristo. He ahí la gran diferencia. Ajá, Jesucristo es el autor del gozo verdadero. De hecho, ya le había dicho a los tesalonicenses ahí en el capítulo 1, versículo 6, que él tenía gozo por saber las cuestiones que estaban pasando en la iglesia de Tesalónica, ¿no? Que les escribía en el capítulo 2, versículo 20, también les dice que era un gozo que les escribía con gozo por saber cómo se estaba también comportando la iglesia. Y ahora en el capítulo 5 les recuerda que siempre deben de estar gozándose en el Señor en medio de pruebas. Ajá. Está ahí, los hermanos de Tesalónica deberían de ser un ejemplo de gozo, de un gozo inagotable y que debemos de recibir alivio y consuelo. Ajá, Pablo había pasado por muchas pruebas y dolores.
Ajá, él tenía motivos de sobra para poder ser infeliz, sin embargo la luz del gozo siempre brillaba en él. Por eso nuestro gozo cristiano debe de ser contagioso y servir como testimonio en la vida de aquellos que no conocen el Señor. Mi padre espiritual, señor Adolfo, donde quiera que esté, Dios lo sigue bendiciendo y lo seguirá bendiciendo. Mi padre espiritual es un hombre que pasó por muchas pruebas y fui testigo de las pruebas por las que pasó, muchas tribulaciones. Sin embargo, el gozo en el Señor nunca se le acabó, siempre estaba gozándose en el Señor. Ese fue un gran ejemplo para mí, para comprender que toda la vida cristiana debe de ser una vida de gozo en el Señor. Filipenses 3:1, me acuerdo ahorita. El gozo es un mandato cristiano. Entonces, si no nos gozamos, prácticamente estamos desobedeciendo a Dios y bueno, podría ser tomado inclusive ¿cómo se llama? Como un pecado, inclusive la desobediencia. Recuerden que el Señor exige obediencia. Ajá, solamente nosotros como hijos de Dios podemos expresar actitudes y espíritus altruistas de un gozo positivo y permanente en Jesucristo. Orar sin cesar. Este versículo en el griego koine es el más corto de todos. Vemos que también está ese versículo que dice, que está en Juan, que dice que Jesús lloró y que dicen que es el versículo más corto. Es el versículo más corto en castellano, pero el versículo más corto de la palabra de Dios en el griego koine original es el versículo 17 del capítulo 5, orar sin cesar. Ese es un mandato también, ajá. Ese mandato tiene que tener el efecto de mantenernos dentro del gozo cristiano. La vida de oración debe de ser cultivada. El Señor no nos manda a que dejemos nuestras tareas y deberes diarios para estar inmersos en la oración. Eso sería algo muy exagerado. Ajá. Más bien, esas palabras significan que a cada momento del día hay que sentir una comunión, presencia y acercamiento con el Señor. Hay que mantener un espíritu preparado y receptivo para entablar una comunicación con nuestro Padre a cualquier hora del día. Estar en la presencia de Dios en espíritu de adoración y oración es lo más importante que deberíamos tener nosotros. Doblar nuestras rodillas cada que sea posible. Pero, ¿cómo se llama? La oración a veces no se evoca verbalmente, puede ser en silencio. Y quien todo lo sabe, nuestro Señor que es omnisciente, la va a contestar. La oración no solamente puede ser individual, puede ser colectiva, como cuando oramos en la congregación. Además, aparte de enseñar o visitar algunos lugares para poder llevarles la palabra de Dios, también todos nosotros podemos enseñar a orar. ¿Por qué? Porque es un ejercicio fundamental para toda la iglesia y que se debe de ocupar cada uno de sus miembros. A veces nosotros nos conformamos con llevar a la gente a los pies de Cristo, cuando el Señor nos ha ordenado que tenemos que discipularlos continuamente, y dentro de ese discipulado se les tiene que enseñar a orar, tal como el Señor Jesucristo le enseñó a sus apóstoles cómo deberían de orar. Dar gracias por todo. Primero que nada tenemos que expresar gratitud por todo lo que recibimos. Y segundo, en toda circunstancia y en cualquier situación hay que dar gracias. Obviamente es difícil darle gracias al Señor cuando existen pruebas, tribulaciones, problemas, pero ahí es cuando debe de brillar más la gratitud. Cuando hay sufrimiento y dolor, uno se puede olvidar de darle gracias a Dios, pero ahí debemos de recordar y reconocer la sabiduría de Dios, la soberanía de Dios, y que Él sabe más que cualquier persona que haya existido, existe o existirá. Y Él sabe qué es lo que nos conviene y por qué nos envía lo que nos envía. Ese poder dar gracias a Dios en todo es un resultado de la llenura del Espíritu Santo. No es revolcarse en el piso, no es brincar como loco, no es hablar cosas que ni ellos mismos entienden, no. El dar gracias a Dios por todo
es el resultado de la llenura del Espíritu Santo. Vayan a leerlo en Efesios capítulo 5 ¿cómo se llama? En todas las situaciones, en todos los aspectos y en todas las cosas de la vida, tenemos que ser agradecidos. Nada puede ser tan serio que el Señor Jesucristo no pueda resolver. Y el amor, tenemos que recordar que el amor de Dios jamás nos abandona. Y esto de estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias por todo, es una actitud que todo cristiano debe demostrar al mundo y a uno mismo y al Señor. ¿Por qué? Porque son mandamientos de Él que nos manda, pero sobre todo que es la voluntad de Dios. El versículo 18 cierra, porque esto es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios no es de si quiero o no quiero, la voluntad de Dios la tenemos que hacer. ¿Cómo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios? Pues no lo vas a saber nunca si no lees la palabra de Dios. Hay más de 200 versículos desde Génesis hasta Apocalipsis que te dicen cuál es la voluntad de Dios, pero no queremos leer y por eso andamos, es que no sé si es la voluntad de Dios. No, Dios no tiene su voluntad en cosas vanas. Dios dejó su voluntad escrita en la palabra de Dios y solamente de esa manera vamos a comprender qué es lo que quiere el Señor de nosotros y qué quiere que hagamos. Bueno. Terminamos la primera carta a los tesalonicenses. Mañana, si Dios lo permite, empezaremos con la segunda carta. Y hoy vamos a empezar con el libro de Esther. Este libro de Esther se podría decir que es único entre muchas razones. ¿Por qué? Porque nos cuenta, el relato de Esther nos cuenta de aquellos judíos que prefirieron quedarse en Persia y disfrutar de las comunidades que Persia les ofrecía. Ellos no quisieron irse con el remanente judío que volvió a Jerusalén, pues ya leímos en Esdras y en Nehemías cómo estaba Jerusalén totalmente destruido, y por eso ellos decidieron quedarse en Persia. Además, a excepción del ayuno, no hay ninguna referencia en Esther a la religión. Ajá. Muchos dicen que tampoco se nombra el nombre de Dios durante el libro de Esther. Ok. Hay un señor, un estudioso del hebreo antiguo que se llama Sidlow Baxter, y él dice que sí, que el nombre de Yahvé, y sí, bueno, no lo comprobamos así, ahorita no tenemos una Biblia en el hebreo antiguo, pero sí ya lo leímos, este estudio que él hizo acerca de que el nombre de Yahvé, yo soy el que soy, bueno, el nombre de Yahvé está escondido 4 veces en forma de un acróstico. Si no saben qué es un acróstico, investíguenlo rápidamente en un diccionario para que lo entiendan. Y este acróstico lo podemos ver en el capítulo 1, versículo 20, capítulo 5, versículo 4, capítulo 5, versículo 13 y capítulo 7, versículo 13. Ajá, sí está el nombre de Yahvé ahí, pero ¿qué creen? También el nombre de yo soy el que soy se encuentra una vez también en forma de acróstico en el capítulo 7, versículo 5. Obviamente esto no es ninguna casualidad, esto es la misericordia de Dios mostrándose en cada uno de nosotros. Ajá, ¿qué pasa con este libro? Ok, si bien el nombre de Dios no se encuentra así explícitamente en el libro de Esther, su presencia y su poder se manifiestan claramente de un extremo al otro a medida que provee liberación para su pueblo. Es como que fuera una serie de planeadas coincidencias que el nombre del Señor no se muestra de manera explícita con aquellos que voluntariamente se quedaran en Babilonia en vez de volver a la tierra prometida y sus ciudades. De todas maneras, Dios los seguía cuidando y protegiendo. Ahora, ¿cómo se llama? Hay una historia de una vez de un periodista occidental que le preguntó a un judío soviético que cuál sería el resultado si la Unión Soviética en ese tiempo hubiera intensificado sus políticas antijudías, ¿no? Y este judío soviético contestó con una sonrisa, probablemente surgiría una fiesta. ¿Por qué? Cuando se le pidió una explicación al judío soviético, dijo, Faraón intentó exterminar a los hebreos y el resultado fue la Pascua.
Amán aquí en el libro de Esther trató de destruir también al pueblo judío y el resultado fue la fiesta de Purim. Además, Antíoco Epifanes trató de liquidar al pueblo judío y el resultado fue la fiesta de Hanukkah. Entonces, Dios siempre está, Dios siempre está. Este y el libro de Hebreos son los que causaron mucha confusión. Ya lo comentaremos también cuando leamos Hebreos. Pero bueno, no se sabe quién fue el autor de este libro, pero sí se sabe que conocía las costumbres persas y los detalles del palacio. Unos dicen que pudo haber sido Esdras o que pudo haber sido Nehemías. De hecho, hay inclusive quien cree que pudo haber sido el mismo Mardoqueo, lo vamos a leer en el libro, que fue el escritor de este libro. La fecha de escritura más o menos entre el 464 al 424, porque fue después de la muerte de Jerjes, durante el reinado de Artajerjes. Eso nos da una idea de lo que, ¿cómo se llama?, de la fecha de la escritura. Ajá, además, lo del libro de Esther ocurre entre más o menos entre el capítulo 6 y 7 del libro de Esdras. Ajá. No hay ya ninguna duda por qué el libro de Esther, bueno, si se dedican a estudiarlo, no tendrían ninguna duda por qué el libro de Esther, a pesar de que muchos quisieron sacarlo del canon bíblico, por qué el libro de Esther quedó donde quedó. Pero bueno, vamos a continuar con la lectura, vamos a iniciar con el capítulo número 1 del libro de Esther, y el Señor dice así: la reina Vasti desafía a Asuero. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincia, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días, y cumplidos estos días hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata, sobre losado de pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto, y daban a beber en vasos de oro, y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real. De acuerdo con la generosidad del rey, la bebida era según esta ley, que nadie fuera obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciera según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Vista, Arbona, Victa, Abacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajeran a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviado por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey y se sentaban en los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero, enviada por medio de los eunucos, y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellos tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de su majestad, y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde mayor hasta el menor.
Agradó estas palabras a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme el dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmara su autoridad en casa, y que se publicara esto en la lengua de su pueblo. Capítulo 2 del libro de Ester. El Señor dice así: Ester es proclamada reina. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella, y dijeron los criados del rey sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos, y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, residencia real un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simel, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Hadasa, es decir, Ester, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Ester también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Ester no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no declarara. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres, para saber cómo le iba a Ester y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el templo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey, y todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde, y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Saasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey lo quería, y era llamado por su nombre. Cuando le llegó a Ester, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que le dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Ester el favor de todos los que la veían. Fue pues Ester llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Ester más que todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Ester, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Mardoqueo denuncia una conspiración contra el rey. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, y Ester, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Ester hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Ester, y Ester le dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Capítulo 3 del libro de Ester, escrito está. Amán trama la destrucción de los judíos. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablando cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho,
porque ya él les había declarado que era judío. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echado Pur, esto es, la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pequeño pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y el rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo peso 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te parezca. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y cada pueblo según su lengua. El nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir y exterminar a todos los a todos los pueblos exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuvieran listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Capítulo 4 del libro de Esther. El Señor dice así: Esther promete interceder por su pueblo. Luego que supo Mardoqueo todo lo que había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno y lloro, y lamentaban. Y cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos, y se lo dijeron entonces. La reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo y a la plaza de la ciudad, que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey, a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio de la plata que Amán había dicho también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fueran destruidos, a fin de que la mostrara a Esther y se le declarara, y le encargó que fuera ante el rey y a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijera a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo a quien a que el rey extienda el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondieran a Esther: no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondieran a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunen por mí, y no coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther.
Bueno, con eso terminamos los primeros capítulos del libro de Esther, el inicio de la intriga, personajes principales, Mardoqueo, Esther y Amán, el famoso Amán. Pero mañana vamos a ver qué continúa con todo esto. Bendito Señor y Dios Padre Todopoderoso, gracias Señor por este tiempo, por mostrarnos la verdad absoluta que es tu palabra, por darnos voz para poderla leer, por darnos oídos para poderla entender. Te agradecemos porque tu misericordia es grande y eterna para cada uno de nosotros, tus hijos, Señor. También te alabamos y te bendecimos por ese amor con el cual nos has amado y que nunca nos dejas en ningún momento, Señor. En todo tiempo estás con nosotros. Gracias, bendito Padre, en el nombre precioso de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en sus corazones. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.